El Consejo de Estado enterró las 16 curules de paz, pero ese no es el final. En el Congreso hay iniciativas que buscan revivir el proyecto. La historia se repite. Aumentos exorbitantes en el avalúo catastral en todo el país. La Cámara reacciona. El Banco de la República insiste en quitarle 3 ceros al peso colombiano y de nuevo el gobierno presenta proyecto de ley. Representante a la Cámara impulsará ley para incrementar castigo y quitar beneficios a los ladrones reincidentes. Al menos 100 animales silvestres mueren cada día atropellados en las carreteras del país. Una ley busca salvarlos. Hola, bienvenidos. Soy Diana Margarita Soto y estas son las principales noticias de la Cámara de Representantes. El Consejo de Estado refrendó la posición de los presidentes del Senado y la Cámara sobre la suerte de las 16 curules llamadas de paz, que no fueron aprobadas por el Parlamento. Sin embargo, sectores del Congreso han manifestado su interés en mantener esas curules para las víctimas, pero con las condiciones que defina el Congreso. Veamos qué viene ahora para esa circunscripción especial. El Consejo de Estado negó la decisión del Tribunal de Cundinamarca que obligaba al presidente del Senado, Efraín Cepeda, a pasar la conciliación del proyecto que daba paso a las 16 nuevas curules de paz, conciliación que no se hizo por falta de quórum. La tutela interpuesta por el gobierno no fue de buen recibo en el Congreso. La tutela no se hizo para presionar decisiones políticas. La tutela no se hizo para doblegar una de las ramas del poder. Aquí se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la votación que hubo respecto de las 16 circunscripciones, en donde hubo una discusión álgida en el Senado. Pero eso no significa semejante zarpazo institucional. Opositores y partidarios de la Circunscripción Especial para la Paz buscan presentar su propia idea para reemplazar estas curules. Ahora en el Congreso vamos a presentar un proyecto de acto legislativo para buscar que las víctimas tengan representación. Y tengan representación no solamente en las zonas donde dijeron ellos en el acuerdo, sino donde están, que es en todo Colombia. Hay más de 8 millones de personas registradas como víctimas del conflicto armado en Colombia. Existen unas mesas municipales en todo el país de víctimas. Esas mesas tienen varios años de maduración y ahí podría ser la primera opción de que escojan esas 16 personas que lleguen al Congreso como víctimas. El fallo del Consejo de Estado enreda aún más la ya complicada implementación de los acuerdos con las FARC. Los nuevos proyectos que se presenten tendrán que librar una carrera contrarreloj en los solo 4 meses de legislatura que le quedan al actual Congreso. La Cámara de Representantes, que se elegirá el próximo 11 de marzo, tendrá varias modificaciones. Por un lado, se escogerán 172 representantes, es decir, 5 más que en el periodo actual. Pero los colombianos en el exterior perderán una de las 2 curules que tienen ahora. Esta pasará a la población raizal de San Andrés. ¿A qué obedecen estos cambios? Aquí le contamos. La reforma de equilibrio de poderes aprobada en el Congreso de la República en junio de 2015 dispuso que para el próximo periodo 2018-2022 los connacionales que habitan en otros países solo tendrán un representante en el legislativo. La polémica decisión sigue siendo motivo de rechazo por parte de la actual representación de los colombianos en el exterior. Esto es una pérdida para la democracia. Fui una de las defensoras en el Congreso para garantizar esas curules de los colombianos en el exterior. De hecho, ellos piden que por lo menos sean 3. Así que el gran reto ahora de los colombianos es votar para que tengan su representación tanto en Cámara como en Senado de la República. Las razones para este cambio nos la explica el representante a la Cámara y ponente de la reforma, Hernán Penagos. Básicamente, la razón por la cual se eliminó una curul de los colombianos en el exterior fue porque desde el punto de vista de austeridad se buscó ahorrarse un recurso importante, pero en especial los argumentos que se presentaron en el Congreso de la República se dieron con ocasión de que más del 90% de los colombianos en el exterior no salen a las urnas. Entre tanto, 5 curules adicionadas corresponden al partido político FARC como resultado del acuerdo de paz. Finalmente, la otra curul será entregada al candidato a la vicepresidencia de la República que obtenga la segunda votación más alta en el país.
Más de 26.000 millones de pesos costarán las consultas internas de partidos que se llevará a cabo parejo con las votaciones para el Congreso el próximo 11 de marzo. Es una cifra apreciable si se suma a los 40.000 millones que costó la del Partido Liberal. Frente a esto, consultamos la opinión de algunos representantes a la Cámara. Aunque el Ministerio de Hacienda aprobó la suma de 26.450 millones para la escogencia de los candidatos por la coalición del no y la lista por la decencia, algunos representantes a la Cámara dieron sus posiciones frente a este recurso que ha dividido la opinión pública del país. Lo primero que hay que aclarar es que no es un gasto, es una inversión necesaria para que la democracia funcione y para que las coaliciones puedan llegar a un feliz término. Es darle opciones a la ciudadanía. Es una mirada democrática para escoger el próximo candidato a la presidencia de la República. Las consultas internas son un mecanismo democrático para elegir cuál es el mejor representante de una tendencia ideológica o de varias de ellas. Lo que sí es cierto es que los partidos políticos deben avanzar hacia un sistema electrónico avalado por la registraduría y que evite el alto costo de estos procesos en un proceso electoral que finalmente pagamos todos los colombianos. Los partidos políticos deben diseñar mecanismos internos de selección de sus candidatos para no seguir botando el dinero del público a la basura. 27.000 millones en una consulta interna para escoger candidato presidencial el 11 de marzo es un abuso. Menos despilfarro, más disciplina. Bueno, yo creo que la democracia cuesta. Indudablemente puede parecer escandalosa la cifra, pero necesariamente hay unos mecanismos constitucionales, legales, que prevén precisamente la realización de las consultas y pues la registraduría tiene que hacer esas consultas de acuerdo a lo que se ha aprobado en la ley y dos, el Ministerio de Hacienda tiene que desembolsar los recursos. El dinero será destinado para cubrir los gastos logísticos, técnicos y para la impresión de los 30 millones de tarjetones que definirán el candidato único por la centroderecha y de la centroizquierda. La Registraduría General de la Nación, por su parte, asegura que los ciudadanos podrán participar de una sola consulta. A lo largo y ancho del país se oyen por estos días las quejas de miles de propietarios de inmuebles cuyo impuesto catastral se incrementó de una manera exorbitante. En la Cámara de Representantes existe una iniciativa para limitar esos aumentos, de manera que no sean el resultado de una decisión caprichosa de la administración de turno. Los incrementos en muchos casos llegan a duplicar o triplicar el valor del año pasado. Este año un poco preocupado cómo llegar a hacer los pagos. En la oficina está llegando un 25% más que el año pasado y el apartamento un 6.8% más. Y no vemos en qué se está gastando tampoco. Y este aumento nos parece un poco alto. La oficina llegó en 1.351.000 y este año hay que pagar 1.664.000, casi el 25%. Ya me tocó ir al banco y voy a pagar con tarjeta de crédito porque tiene unas buenas tasas y no tengo el valor ahorita en este momento para pagarlo. Aumentos como este, que en algunos casos superan más del doble de lo que sube la inflación en el país, prendieron las alarmas en el Congreso. Las tarifas del impuesto predial y el impuesto predial en Colombia se han vuelto confiscatorias. Hay un desmán por parte de muchos alcaldes apuntándole a una voracidad fiscalista. No es sino mirar el caso de Bogotá y de las grandes ciudades, donde viene incrementándose vertiginosamente el impuesto predial. El proyecto de ley que surtió su primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara busca que el incremento del impuesto predial se dé en proporciones justas a la inflación del país. Ejemplo, si una persona el año anterior pagó 500.000 pesos de impuesto predial y la inflación fue del 5%, pues este año no pueda pagar más de 525.000. Esto es justicia redistributiva y es una fórmula para también aliviar el bolsillo de los colombianos. El descontento por los aumentos en el impuesto predial ha motivado manifestaciones públicas de rechazo en varias ciudades como Tunja, Barranquilla, Ibagué y Floridablanca en Santander. Vuelve y juega. El Banco de la República y el Gobierno Nacional anunciaron que nuevamente intentarán que el Congreso apruebe la medida de quitar 3 ceros al peso colombiano. Esto quiere decir que si usted gana 1 millón de pesos, su sueldo se convertiría en 1.000, pero también la tarifa del bus pasaría de 2.000 a 2 pesos. En la Cámara hay argumentos a favor y en contra.
El proyecto, que se ha hundido en 3 oportunidades en el Congreso de la República, volvería a ser motivo de debate en esta legislatura. Para el gobierno, la propuesta modernizaría el sistema monetario y nos igualaría con monedas fuertes como el dólar y el euro. En el Congreso las opiniones son diversas. La principal preocupación de algunos representantes es que se tomen medidas que realmente dinamicen la economía. Sin duda, restarle 3 ceros al peso facilita la contabilidad, pero la tarea para atraer la inversión, para reactivar la economía, debe ser la de bajar los impuestos y garantizar la estabilidad jurídica. Asimismo, a los legisladores les inquieta que el gobierno no esté preparado para un cambio de este tipo. Por eso prefieren apostarle a iniciativas que garanticen una economía más sólida en el país. Eliminar los 3 ceros no garantiza equilibrar mi moneda con la moneda de otros países. Lo que hace que se equilibre la moneda es que mejore la economía de nuestro país, que evidentemente haya más inversión extranjera en nuestro país, pero además que haya seguridad jurídica en la inversión. Aquí lo que necesitamos es dinamizar la economía, generar inversión en el campo, recuperar nuestra identidad, y nuestra identidad está en el campo. Cambiarle los 3 ceros a un billete, generar una discusión que no le va a generar un impacto real al ciudadano. Según los analistas, esta novedad en la moneda tendría implicaciones en el salario de los colombianos y en el erario público, ya que habría que cambiar los billetes y monedas que circulan en todo el país. En el tema de seguridad ciudadana hay alarma en todo el país, tras la revelación del número de ladrones que reinciden cuantas veces quieren sin que nada les suceda. La alarma ciudadana es compartida por el Congreso, desde donde se critica la no aplicación de las leyes existentes y se prepara otra ley que golpeará especialmente a los reincidentes. La Fiscalía arrojó una cifra preocupante. Entre el año 2017 y el 2018 hubo 6.979 reincidentes por hurto en el país. Pero, ¿qué pasa con la política criminal de Colombia? ¿Por qué una persona que ha sido capturada 43 veces por el delito de hurto sigue en las calles? Hoy el país tiene miedo. Primero, porque no se está aplicando la ley 1826, que en menos de 24 horas lleva a estos atracadores a la cárcel. Y segundo, porque hecha la ley, hecha la trampa, pues estos atracadores se acogen a sentencia anticipada y les dan usualmente 4 años de prisión, que es excarcelable, por lo tanto los mandan para la casa. Para acabar con esta problemática, el representante Rodríguez radicó un proyecto de ley que endurece las penas y quita todos los beneficios a los reincidentes. ¿Qué queremos nosotros desde el Congreso de la República? Castigar con cárcel, con penas efectivas a estos bandidos y llevarlos a una prisión de tal manera que haya justicia. Si reincide, pues automáticamente se le aumentará la pena entre 1 año a 4 años, pero efectivos en cárcel, sin ningún beneficio, y si lo vuelve a hacer de 4 años a 8 años. Además de cárcel sin beneficio, los delincuentes deberán indemnizar a las víctimas con el triple del valor de lo robado y a la vez realizar trabajo social. La medida de prohibir los parrilleros de las motos en Bogotá no es la única que preocupa a los usuarios de este tipo de vehículos, quienes se sienten discriminados y acosados por diversas medidas en su contra. Una de ellas es el aumento del SOAT, que para este año tuvo un incremento que consideran exagerado. La Cámara de Representantes organizó una audiencia pública para escuchar sus reclamos y plantear soluciones. Mientras que el sueldo mínimo para este 2018 se incrementó en un 5,9% en el país, el valor que deben pagar los usuarios de las motocicletas para obtener el seguro obligatorio de accidentes de tránsito aumentó en un 10%. Los motociclistas del país sean castigados con unos SOAT que inclusive llegan a costar más que el SOAT de un vehículo particular. 400.000, 500.000, 600.000 pesos, eso es algo que no cabe en la cabeza y sobre todo una realidad económica que nuestros motociclistas del país no tienen. Hace pocos días, el fallo negativo a la tutela interpuesta por un grupo de motociclistas con el ánimo de frenar estos incrementos generó más inconformidades en los usuarios. Ante el hecho, el gremio de aseguradoras afirma que esto se debe a los altos índices de accidentalidad, puesto que el 50% de los muertos en las vías son motociclistas, según cifras de la Agencia de Seguridad Vial. Las tarifas son determinadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, teniendo en cuenta distintos criterios técnicos, entre ellos la frecuencia de los accidentes, la severidad de los accidentes, y son argumentos técnicos pues, que se tienen en consideración a la hora de determinar las tarifas. En el mercado nacional, usted puede comprar una moto desde $1.000.000 en adelante.
Sin embargo, el costo del pago del SOAT y demás accesorios necesarios para mantenerse seguro en la vía llegan a igualar e incluso superar rápidamente el valor de su vehículo comprado. Muchos de nuestros motociclistas son de los estratos más bajos del país, estrato 1, estrato 2, estrato 3, que son condiciones que los llevaron a comprar una moto en virtud de los altos costos del transporte, hablando de Bogotá. Motos que en su gran medida son para trabajar, la gran mayoría de nuestra gente trabaja como mensajeros, algunos en actividades profesionales como enfermeros. Además de estos reajustes, ya son más de 85 las restricciones que se han implementado en distintos municipios del país y que afectan directamente a los motociclistas. Bueno, la queja de los motociclistas básicamente es la justificación que los gobiernos, tanto nacional como locales, dan para dictar algunas medidas de orden restrictivo al uso de la motocicleta. Una de ellas, la justificación que dan de la accidentalidad, sus consecuencias, y la otra, situaciones de actos delictivos como lo que acaba de pasar en Bogotá. ¿Qué esperamos del Congreso? Que se nos escuche, porque nosotros somos una solución a la movilidad del transporte en la medida en que el transporte público en Colombia es ineficiente, que se nos escuche para que se tomen medidas de lo que tanto habla el gobierno, que son las famosas políticas nacionales enfocadas a atender nuestras necesidades como usuarios de un vehículo que ayuda a mover colombianos de bien. Durante la audiencia pública, los usuarios de motocicletas se mostraron preocupados por la falta de educación en seguridad vial para todos los autores de la movilidad, así como de la estigmatización del motociclista como delincuente en el país. Una de las leyes más exitosas aprobadas en los últimos años es la Ley de Donación de Órganos. Gracias a ella aumentaron los donantes, aumentaron los trasplantes y aumentó el número de vidas que se han salvado. Balance positivo arrojó el primer año de la entrada en vigencia de la Ley de Donación de Órganos. El número de trasplantes realizados en el país creció 21% en el 2017. La tasa nacional de donantes aumentó casi un dígito, hasta 8,8 por cada millón de habitantes. Hay que decir que esta iniciativa es del presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara Restrepo. Los trasplantes de corazón aumentaron en un 28%, dándole así una oportunidad de vida a los pacientes y devolviéndole la alegría a esos hogares. Los de riñón, los trasplantes de riñón aumentaron en un 24%, disminuyendo los tiempos de espera en la lista, y los pacientes renales que estaban o que dependían de una diálisis ya pueden vivir con mucha mejor calidad de vida. Los trasplantes de hígado aumentaron 13% y los de tejidos oculares, esto es muy bonito, un 24%, lo que le devolvió la visión total o parcial a 2.373 personas. Si bien hay ciudadanos que han expresado su voluntad positiva de donar, vale recordar que cualquier colombiano es potencial donante para favorecer a los 2.488 pacientes que están en lista de espera. Lo que queda es fomentar cultura social ante esta importante iniciativa. Una vez más, desde la Cámara de Representantes, se pone la lupa sobre el programa gubernamental de Ser Pilo Paga. De nuevo, se cuestiona la conveniencia de que esos dineros se dirijan, por un lado, a un pequeño grupo de jóvenes y, por el otro, a universidades privadas y económicamente robustas. Con los recursos destinados este año para el programa Ser Pilo Paga, se podría capacitar 1 millón de jóvenes, sostiene la representante Olga Lucía Velázquez. Lo que se busca desde la Cámara es sacar una ley estatutaria para la educación superior, ampliando las posibilidades de acceso a ella por parte de los estudiantes de todo el país. La educación es el camino, la educación es la vía, la educación es la que nos abre oportunidades a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nosotros mismos. Por eso, desde el Congreso vamos a seguir trabajando hasta lograr esa ley estatutaria que necesita este país, para que la educación superior no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho para todos. Necesitamos creer en nuestro capital humano, necesitamos fortalecer el capital humano y darle alternativas, no solamente de aprendizaje, sino también de innovación, de crear empresas y articular todas esas iniciativas que hacen los estudiantes de último semestre, esos emprendimientos, para que esos emprendimientos puedan ser apoyo para la unidad de víctimas, apoyos para Impulsa, apoyos para el Fondo Emprender, para ciencia y tecnología, es decir, que podamos articular esos proyectos que generan los estudiantes como una vía real de generación de ingresos y emprendimientos reales.
la educación articulada con el gobierno. También seguiremos trabajando por las universidades públicas y que el Estado pague esa deuda social que se tiene con las 32 universidades públicas. Tenemos que replantear el programa Ser Pilo Paga. No podemos seguir fortaleciendo las universidades privadas en detrimento de las universidades públicas. Las metas son, primero, que todos los estudiantes se capaciten técnica o profesionalmente. Segundo, que se fortalezcan los proyectos productivos y se reactive la economía con los mejores profesionales. Y tres, que se garantice la gratuidad en la educación superior. Una nueva ley de protección animal está haciendo curso en la Cámara de Representantes. Esta vez los beneficiados son los animales silvestres, perjudicados por las carreteras que dividen su territorio y los dejan aislados en un solo lado de la vía. Miles de ellos son atropellados por los automóviles cuando se atreven a cruzar. Aproximadamente 100 animales silvestres mueren cada día atropellados en las carreteras del país. Especies como zorros, marsupiales, serpientes, lagartos, osos hormigueros, tortugas y ardillas, entre otras, están en permanente peligro. El proyecto de ley para defenderlos considera la construcción de corredores ambientales, ya sean puentes o túneles, de tal manera que los animales puedan pasar de un lado al otro de su territorio. Este es un proyecto de ley que invita a las construcciones responsables, sostenibles, con el medio ambiente, con la biodiversidad y con todas las especies de fauna y flora de nuestro país. Al construir carreteras nuevas se deben respetar unas franjas que son corredores biológicos, que cada 5 kilómetros deben tener soterrados o deben tener puentes que permitan que por ahí se comunique y no veamos estos animales estampados en las vías. Es una invitación a que tengamos con el medio ambiente una construcción amigable, responsable y respetuosa. El que Colombia tenga una de las más ricas biodiversidades de la Tierra se convierte en un compromiso para proteger las especies y facilitar su supervivencia. El primer paso lo dio Medellín al instalar un puente colgante para monos, ardillas y zarigüeyas en el barrio El Robledo. Con esta nota verde finalizamos por hoy. La invitación es para dentro de una semana, cuando regresaremos con más noticias de la Cámara. Hasta pronto.